Dice su palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Qué palabra tan poderosa encierra esta declaración que Jesús le estaba dando pautas a sus discípulos? Esta palabra Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué es importante tener vigente esta palabra en nuestra vida? Porque como seres humanos nos cuesta entregar la totalidad de nuestro ser a ese Rey Supremo. Todo rey necesita una nación, todo rey necesita un pueblo para poder gobernar. Y dice la Biblia que nosotros somos ese pueblo, que nosotros somos esa nación. Pero ¿cómo es que esa nación muchas veces no le entrega el dominio al único rey? Y tomamos nuestras propias decisiones y vamos tras nuestras propias leyes, nuestras propias reglas. Y le entregamos a Dios no el 100% de las cosas, sino el 80%, el 70%. Algunos llegamos al 5% y con dificultad, ¿verdad? Pero cuando queremos algo: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Hermanos, cuando entendemos lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: venga a nosotros tu reino, es de una relación continua. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo, ahí le voy a decir, capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra del Señor: desde los tiempos de Juan el Bautista, dice, ¿no?, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea que cuando Dios habla del reino, automáticamente se levanta otro reino. Porque Jesús, cuando vino a la tierra y empezó su ministerio, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea que había otro reino, habían otros reinos que en ese momento estaban gobernando, estaban dominando la tierra. Pero cuando Él vino, dijo: el reino de los cielos hoy está entre vosotros. Él trajo el reino. Él trajo la ley perfecta. Él trajo las normas perfectas que fue establecido en el cielo para nosotros. Él lo estableció con poder, con autoridad, con dominio. ¿Qué pasa si elegimos un reino equivocado? ¿Qué pasa si hoy estás dentro de la iglesia, pero no estás en el reino de la luz? ¿Qué pasa cuando el pastor dice: muchos de los que están en las iglesias no van a ser salvos? Y Jesús lo advirtió. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor. Y ese día diremos: Señor, pero en tu nombre profetizamos. Pero en tu nombre oré por el enfermo y el enfermo se levantó. Señor, pero en tu nombre. Y Él nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque si Él no gobierna, alguien te está gobernando. Si Él no gobierna nuestros pensamientos, alguien nos está gobernando. Si Él no gobierna nuestra voluntad, hay alguien que está gobernando tu vida. Cuando hablamos del reino, hablamos de la soberanía. Cuando hablamos de reino, hablamos de la autoridad completa de un rey sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una persona.
Y hoy quiero hablarte como persona. Hoy quiero hablarte como ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué gobierna tus decisiones? Es ese Rey Supremo, aquel que hizo los cielos y la tierra, por el cual rige la existencia del ser humano, el que está tomando las decisiones por ti. O todavía seguimos diciéndole Rey, pero cuando salimos de la puerta, comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Este es un tiempo, hermano, donde el reino de los cielos sufre violencia con más intensidad. Porque los tiempos se acaban. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y dice la Biblia que anda como león rugiente. Y si el ser humano no se somete a Dios, si el ser humano no se somete completa y enteramente a Dios, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Qué poderoso este versículo. Dice así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, mire lo que dice esta parte, siendo conocidos por Dios. ¿Cuántos son conocidos por Dios aquí? Wow. Habría que volver a predicar un mensaje de salvación entonces. ¿Cuántos son conocidos por Dios? Cuando usted hizo la oración de fe que le dijo: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si usted no tiene claro eso, estamos perdidos. Sinceramente, estamos perdiendo nuestro tiempo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar? Dice el libro de Colosenses que Él nos transformó, que Él nos liberó, que Él nos trasladó a su reino, al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos han sido sacados de las tinieblas? ¿Cuántos hermanos fuimos encontrados en lugares de oscuridad? ¿Cuántos estamos aquí porque un día el Señor nos miró con misericordia y tuvo compasión de nosotros? No estamos aquí porque éramos los mejores. No estamos aquí porque merecemos estarlo aquí. No estamos aquí porque, wow, somos la última Coca-Cola del desierto y Dios nos necesita. ¿Verdad que no? Estamos aquí porque Él nos amó. Porque su amor fue más allá de nuestro pecado. Su amor fue más allá de nuestra falta, de nuestro carácter. Su amor fue perfecto para que, estando en el reino de las tinieblas, Él enviara a su Hijo Jesucristo para que nos trasladara de esa posición de muerte a una posición de vida. Por eso hoy no podemos aceptar con ligereza las situaciones que atravesamos. No podemos conformarnos si algo está mal y decir: y bueno, será lo que me toca vivir. Y bueno, será lo que me merezco. No, porque dice su palabra: antes estabas en las tinieblas, pero ahora has venido a la luz. Antes estabas en la muerte, pero ahora Él te trajo a la vida. Y la Biblia dice que Él era la vida estaba en Él. Y cuando Él vino a la luz, vino a nosotros y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y si no hay tiniebla que prevalece, no pretendamos querer volver a ella. No pretendamos querer estar nuevamente
sometidos a los pensamientos de derrota, a los pensamientos de fracaso. No aceptemos los decretos del infierno sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Es tiempo de que la iglesia entienda de que esa violencia que sufre el reino es una violencia que fue derrotada en la cruz del Calvario, y que hoy, como hijos de Dios pertenecientes al reino de la luz, Él nos llamó a ser más que vencedores. Más que vencedores. Hebreos 12:28 dice así: debemos ser agradecidos y servir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser agradecidos? ¿Por qué debemos servir a Dios? ¿Por qué debo venir con gozo, con alegría, acercarme a Él con confianza? Porque Él nos sacó de la muerte y nos sacó a la vida. La segunda parte de este versículo dice: gracias a Dios, el reino que nos ha dado no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y con la honra de vida. Cuando somos trasladados a este reino, ese reino que Jesús nos enseñó que debemos anhelarlo. Vio que cuando uno va a confesar sus pecados delante del sacerdote, el sacerdote te dice, para ser perdonado, hace un rezo, no sé de cuántos, Padre Nuestro, Ave María y todo lo que existe. Pero Jesús dijo: cuando vengas a la presencia del Padre que es nuestro, no repitas tantas palabrerías. Solo recuerda que Él es tu Padre. Y no olvides que cada vez que vengas a Él, invitarle a que también sea tu Rey. Por eso que cada vez que cuando vengas a su presencia, debes decirle: venga a nosotros tu reino. ¿Qué está gobernando hoy nuestra casa? ¿Qué gobierna nuestro matrimonio? ¿Qué gobierna la vida de nuestros hijos? Porque un reino no habla de algo efímero, de algo que no tiene valor, de algo que no existe. Cuando hablamos de un reinado, implica todas las áreas de nuestra vida. Cuando olvidamos que su reino venga a nosotros y dejamos que otro reino se establezca, dejamos que también esas leyes extrañas comiencen a regir en nuestro entorno. Pero déjame decirte, Él dijo: venga a nosotros tu reino. ¿Cuántos necesitamos el reino de Dios en la familia, en nuestros hijos, en el matrimonio? Cuando el rey no gobierna en el matrimonio, jugamos al quién manda quién. Pero cuando Él gobierna, esa familia, esa casa, ese hogar, es vislumbre de luz. Porque ese rey, a quien nosotros hoy le cantábamos y le decíamos: hoy te coronamos rey, reinas con poder, es el rey de toda justicia. Y dice la Biblia que Él no se complace con la injusticia. Él no se complace cuando nosotros queremos regir en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, con nuestras propias reglas. Cuando Él es rey y todo está sometido a su autoridad, es maravilloso ver que Él comienza a ordenar lo que se había desordenado. ¿Cuántos dicen amén? La segunda parte que leímos dice: hágase tu voluntad,
así como es en el cielo, también sea en la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Pero hay una voluntad perfecta para nosotros que estamos en la tierra. La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro amado Dios, no es que su pueblo viva mal. Por eso cuando el pueblo de Israel dice que estaba esclavizado en Egipto, diga conmigo, Dios miró la aflicción de su pueblo y envió un libertador. Y cuando empieza, ¿verdad? La humanidad siempre tiende a alejarse de Dios. Y dice la Biblia que cuando Jesús vino, nos vio que estábamos perdidos, como ovejas que no teníamos pastor, y tuvo compasión de nosotros. La voluntad de Dios jamás fue que sus hijos vivieran en esclavitud, que vivieran sometidos al pecado, que viviéramos sometidos al dolor o al fracaso. No. En esta mañana, como representantes de un reino que no puede ser movido, que no puede ser cambiado, debemos rebelarnos ante esa situación de dolor, de fracaso, ante esa situación que te quiere hacer olvidar quién es nuestro Rey. Y pedirle, Señor, venga a mi vida tu reino y haz tu voluntad. Haz tu voluntad en medio de mi casa, en medio de mis hijos, en medio de estas circunstancias. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una voluntad buena. Pero ¿cuánto nos cuesta que se cumpla o que se haga la voluntad de Dios en nosotros? El ser humano en sí es un ser muy independiente. El niño ya desde que nace manifiesta independencia, ¿verdad? Por eso es necesario recordarnos a nosotros mismos que debemos anhelarlo, que debemos desear que venga el reino de Dios a nuestra vida. Salmos 143, versículo 10, la primera parte del versículo dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos hoy pueden levantar sus manos y decirle: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios? ¿Sabe por qué muchas veces vamos de dolor en dolor? Y queremos contar victorias ficticias, porque nos levantamos y ardemos en fuego 2, 3 días y viene la situación y nos olvidamos quién es nuestro Dios. Pero cuando vivimos en esa voluntad para nosotros es más fuerte que cualquier cosa. Y así como dice la Biblia, como antes había resistencia para que el reino se estableciera, hoy también. Y es por eso que tienes que tomar una decisión, porque el evangelio se trata de una decisión continua. Cada día cuando te despiertas y ves que respiras, tienes que decidir quién reinará ese día en tu vida.
si reinará la circunstancia, si reinará lo que tus ojos están viendo, o vamos a darle la libertad a que Él sea el Rey. Y si Él es el Rey, ¿por qué debemos preocuparnos? Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así: vamos a leerlo desde el 12 para entender un poquito más. Y si lo leemos desde el 11, mucho mejor. Tenemos tiempo. Amén. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dos palabras claves. Él nos sacó de estar bajo un dominio y nos trasladó a un gobierno perfecto. Él dice, Él te trasladó de las tinieblas y te posicionó. Hubo un cambio de posición. Ya no somos los mismos. Y cuando hay un cambio de posición, Dios te establece con firmeza. Y por más que algo quiera arrancarte, no va a poder. Trasladados significa pasar por encima. ¿Por encima de qué? Una vez alguien me dijo, los cristianos solemos tener una batalla continua con Satanás, pero el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Nuestro ego, nuestro yo. ¿Sabes cómo te das cuenta en la vida de alguien que Dios no gobierna en su vida? Dale 5 minutos. Dale 5 minutos. Yo hice, yo dije. Pero cuando Él gobierna, Él te traslada por encima de nosotros mismos. El apóstol Pablo tenía cada declaración, pero una de las que me gusta tanto es cuando él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora ya no lo vivo para que yo me gloríe o para que yo me vanaglorie de lo que hago, de lo que soy. Y él podría hacerlo con libertad, porque él oraba por los enfermos, oraba y la gente se convertía. Donde él iba causaba revolución. Él podía entrar y decir, pero sin embargo él decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y el reino establecido en nosotros es tener claro que es Cristo el que habita, el que vive y el que gobierna. Y quiero terminar
con un texto del mejor maestro de la historia, de aquel por el cual hoy estamos aquí, porque Él es el motivo de nuestra adoración. ¿Cómo no adorarle si Él fue nuestro mejor ejemplo de humildad? Él fue nuestro mejor ejemplo de lo que es vivir gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, aún en forma de hombre, se acercó a su Padre. Hablábamos ayer con mi esposo y decíamos qué perfecta que es la palabra. Nada está porque sí. Él, cuando enseñó a orar a sus discípulos, le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En un momento de dolor, en un momento de aflicción, que a todos nos pasa, en un momento de problema, dice la Biblia que Él se acercó a un tiempo de intimidad con su Padre. Y ahí, en la presencia del Padre, Él dijo: Padre mío. Otras versiones dice: Abba Padre. Pero lo que yo entiendo es cuando Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando dijo pero, Él estaba diciendo: estoy a punto de rendirme. Mis fuerzas ya no dan más. Porque Él ya sabía todo lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser traicionado, Él sabía que iba a ser abandonado por aquella gente que estaba con Él. Pero sin embargo, en ese momento de dolor, Él no fue a quejarse, Él no fue a llorar, a decir por los rincones: ay, todos me dejaron. No, Él fue al lugar correcto y levantó su mirada y le dijo: si es posible, evita que pase todo esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me gustó un comentario que leí de una versión cuando Jesús dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que es lo mejor para mí. Dios, amados hermanos, siempre sabrá lo que es mejor para nosotros. Dejemos de pelear con nuestra propia fuerza. Dejemos de querer cambiar situaciones, circunstancias a nuestra manera. Dejemos de querer ser nosotros los protagonistas de historias que jamás serán transformadas si Dios no es el centro. En esta mañana, dale el poder, dale la autoridad, dale el dominio de toda circunstancia que está aconteciendo en tu entorno y dile al Señor: sé mi Rey. Trae tu reino a este lugar, trae tu reino a este matrimonio, trae tu reino a este lugar. Los gobiernos de la tierra se han corrompido. Uno va a la justicia del hombre y lo que manda es el dinero. Pero cuando Él es el Rey, Él gobierna con una justicia santa. Y dice su palabra: Él no tendrá por inocente al culpable. Y si hoy hay un asunto que arreglar, arreglémoslo delante de Él, que Él tendrá misericordia de nosotros. Amén. A Jesús seguiré, pongo en Él